El millonario llega tras reunión cancelada y descubre una verdad que parte el corazón. Alejandro Vargas, un millonario de éxito arrebatador, se precipitó hacia su mansión, un palacio de mármol, con vistas al mar que lucía como un sueño hecho realidad. En su mente resonaban los ecos de un acuerdo que prometía transformar su imperio, pero al cruzar los elegantes portones, la atmósfera cambió. Todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La reunión, vital para su futuro, había sido cancelada sin motivo alguno. La opulencia que lo rodeaba no era más que un decorado vacío. Sus pasos resonaban en el gran vestíbulo, y los murmullos del pasado comenzaron a susurrarle. Imágenes de sueños cumplidos. De noches de fiesta y de una fortuna deslumbrante de pronto se desvanecían. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había fallado? Su mente zumbaba con preguntas, pero antes de que pudiera responderse, algo atrapó su atención. Una carta, amarillenta y descolorida, recostada sobre la mesa de caoba del salón. Para Alejandro, decía la firma, pero el destino de la misiva fue más importante que el nombre. Al abrirla, una sensación de frío recorrió su cuerpo. Era de su hermana mayor, Sofía, a quien no veía desde hacía años. Las palabras eran un torbellino de emociones, traición, abandono, secretos ocultos. La revelación era impactante. Un hermano desconocido, fruto de un pasado que él había enterrado. Este hombre viene por lo que te pertenece, leía. Alejandro sintió cómo su corazón se encogía. Mientras leía, los recuerdos de su infancia volvieron en ráfagas. Las risas, las peleas, el amor y el rencor. ¿Qué había hecho para que su familia se desmoronara así? Su imperio, que había construido con tanto esfuerzo, amenazaba con venirse abajo por culpa de un desconocido. Su mente bullía en confusión. ¿Quién era este hermano? ¿Y qué quería realmente? El eco del reloj de pared resonaba en la sala, puntual y cruel, marcando el tiempo que pasaba y la inminencia del peligro. Alejandro sintió como si el aire se volviera denso, pesado. Las sombras de su historia familiar se acercaban, y con cada línea que leía de la carta, el miedo luchaba con la indignación. La ambición estaba a un suspiro de convertirse en su perdición. En ese instante, un mensaje vibró en su teléfono, sacándolo de su trance. La pantalla iluminó su rostro con una nueva advertencia, un aviso que estaba a punto de cambiarlo todo. No hay tiempo para respirar. La verdad viene a buscarte. Alejandro tragó saliva. Su corazón palpitaba desbocado. Estaba en el borde del abismo, atrapado entre la ambición que siempre lo había guiado y el deseo de descubrir sus raíces. ¿Qué precio pagaría por mantener su legado? La imagen de su futuro se desdibujaba en medio de la tormenta. ¿Quién era realmente este hermano? ¿Y dónde lo encontraría? Aquellas preguntas latían en su mente, cada una más urgente que la anterior. La verdad era un monstruo que acechaba desde las sombras, y él estaba listo para enfrentar el horror, aunque eso significara perderse a sí mismo en el camino. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El mensaje en su teléfono vibró insistente. Alejandro lo miró, una mezcla de ansiedad y expectación en su pecho. No hay tiempo para respirar. La verdad viene a buscarte. Sus manos temblaban mientras se apresuraba a abrir la aplicación de mensajería. Los pulsos se sentían como un tambor en su cabeza. Al desbloquear la pantalla, el mensaje provenía de un número desconocido. Abría un enlace. Sin pensarlo, hizo clic. Una imagen se cargó lentamente y cuando finalmente apareció, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Era una foto de un hombre muy parecido a él. Sus ojos, la forma de su mandíbula, todo en esa cara le resultaba inquietantemente familiar.
Este es tu hermano, decía el texto debajo de la fotografía. Él es parte de tu legado, y viene a cobrar lo que le pertenece. El aire se volvió espeso. La carta de Sofía ya no era solo una advertencia. Era el preludio de algo más grande, más oscuro. Alejandro sintió cómo su corazón se hundía en un abismo. Se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar lo que el mensaje insinuaba. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué reclamaba? La imagen se grababa a fuego en su mente mientras sus pensamientos callejeaban. Entre la confusión y la ira. ¿Podía ser cierto? ¿Tenía un hermano? La idea era aterradora. Un extraño con el que compartir un legado que él pensaba que era solo suyo. Las horas pasaron como segundos, y todavía sentía la carga del misterio abrumándole. Con cada minuto que pasaba, la urgencia crecía. De repente, un golpe sonoro resonó en el vestíbulo. Alejandro se levantó de un salto, el corazón golpeándole en el pecho. Caminó hacia la entrada, cada paso una batalla entre el miedo y la curiosidad. Al abrir la puerta principal, lo que vio lo dejó sin aliento. 2 hombres con trajes oscuros lo esperaban. Uno de ellos, mayor, tenía una mirada decidida, los ojos chispeantes. El otro llevaba en la mano una carpeta que parecía pesada con secretos. «Eres Alejandro Vargas, ¿verdad?», preguntó el hombre mayor, su voz grave llenando el aire. Alejandro asintió, incapaz de emitir palabras. «Venimos a hablar de tu hermano». «¿De qué hermano están hablando?», respondió Alejandro, la incredulidad en su voz emergiendo como una defensa. «De Lucas, el hombre de la foto», contestó el más joven mientras abría la carpeta y le mostraba documentos. «No solo es tu hermano, también es el hijo legítimo de tu padre». El mundo de Alejandro se desmoronó. Su padre, la figura sobre la que había edificado su imperio, había tenido otro hijo. Las palabras flotaron en su mente como ecos de un día tormentoso. La ira se encendió y se transformó en desesperación. «¿Por qué no me dijeron nada?», exigió, sus manos apretando los puños. «Es complicado. Tu familia lo ha mantenido en secreto por razones que aún desconocemos. Pero Lucas está aquí y quiere lo que le corresponde». La frase golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. La expectativa en el rostro de aquellos hombres, la presión del destino, lo ahogaba. No solo estaba en juego su imperio, sino su propia identidad. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó desde el interior de la casa. Un estallido, un estruendo que fragmentó el momento y elevó la tensión a un nuevo nivel. Alejandro giró la cabeza, sintiendo cómo el frío se apoderaba de su espalda. La puerta del salón se había cerrado con un portazo, y algo se movía en las sombras dentro. ¿Qué estaba sucediendo realmente en su mansión? El pasado y el presente chocaban en una tormenta impredecible. El reloj seguía sonando, implacable y aterrador. Sin poder resistir, se lanzó hacia la puerta de la sala, decidido a enfrentar lo que fuera. Pero en su corazón sabía que se estaba acercando a una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginó. ¿Qué más le había ocultado su familia? El estallido resonó en las paredes de la mansión como un trueno. Alejandro se congeló. La intriga y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras un sudor frío le recorría la espalda. ¿Qué demonios estaba pasando? Miró a los 2 hombres con trajes oscuros, sus ojos llenos de desconfianza. No tenía tiempo para recetas familiares ni secretos. Su mundo se había vuelto un caos. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida. Con un solo paso, se acercó a la puerta del salón, donde la oscuridad parecía engullirlo todo. Su corazón latía rápido, un tambor en su pecho. Estaba a punto de abrir la puerta cuando la voz grave del hombre mayor le detuvo. «Esperen un segundo», gritó, girándose de nuevo. «¿Qué saben de mi hermano realmente? ¿Qué significa esto de que él es hijo legítimo de mi padre?». Los hombres cambiaron de expresión. El más joven intercambió una mirada con el mayor, como si la pregunta de Alejandro hubiera desencadenado algo inesperado. «No es solo una cuestión de herencia, Alejandro. Esto podría ser mucho más complicado». Antes de que pudieran explicarse, el portazo proveniente del salón se repitió, ahora más fuerte y urgente. Sin pensarlo, Alejandro giró el picaporte y empujó la puerta. Lo que vio dentro le heló la sangre. Allí, en medio de la habitación, había una figura. Un hombre alto, con el cabello desordenado y los ojos llenos de locura.
En sus manos sostenía un objeto que brillaba. Una pistola. Alejandro sintió cómo el aire le faltaba. La tensión era palpable como un hilo, delgado a punto de romperse. «Déjate de tonterías, Lucas», gritó el extraño, su voz resonando en la vasta habitación. «No voy a dejar que te interpongas. ¡Esto es mío!». Alejandro se quedó paralizado. ¿Lucas? ¿El hombre de la foto? ¿El hermano que nunca supo que tenía, ahora amenazando lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas? La confusión y el terror se mezclaban en su mente. «¿Qué estás haciendo aquí?», logró murmurar, sintiendo el frío del miedo calar hondo en su ser. «Vengo a reclamar lo que es justo. No puedes tenerlo todo para ti solo». «Eres un usurpador», dijo Lucas. El fuego en su mirada era innegable. La pistola temblaba ligeramente en sus manos, pero su determinación era clara. Los hombres en la puerta quedaron atónitos. No esperaban una escena así. Alejandro no tenía idea de cómo reaccionar. Todos los rumores familiares, las historias ocultas, estaban encontrando su camino de regreso. «Lucas, escucha, no hay necesidad de esto. Hablemos», intentó calmar la situación, su voz temblorosa. «¿Hablar? ¿Con un traidor?», retó Lucas, dando un paso adelante, amenazando con hacer que los ecos de sus palabras resonaran con más fuerza. «Eres un impostor. Me prometieron un lugar en esta familia». «¿Quién te prometió eso?». La pregunta salió de Alejandro, más como una súplica que como un acto de desafío. Pero antes de que su hermano pudiera contestar, la corona de su vida se desvaneció con la llegada de otra figura. De la oscuridad apareció Sofía, la hermana que había estado desaparecida tanto tiempo. Su rostro pálido como el de un fantasma, pero con una resolución clara en su mirada. «Lucas, no, no coloques esa maldita arma». Los tres hombres giraron la cabeza, sorprendidos. Sofía era el pegamento que había mantenido todo unido, y ahora estaba aquí, con secretos y verdades ocultas. «¿Qué has hecho, Sofía?», preguntó Alejandro, incapaz de hacer otra cosa que mirar a su hermana con desconfianza. «Es hora de que todos sepan la verdad que ha estado enterrada», ella gritó. Las palabras de Sofía fueron el estallido de una bomba. Mientras las emociones giraban como un torbellino, Alejandro sintió que su mundo colapsaba. La tensión era un hilo delgado que se estaba rompiendo, y la revelación de Sofía era solo el comienzo. ¿Qué terror ancestral habían ocultado detrás de su familia? La respuesta los empujaría a un camino que ninguno de ellos podía prever. Todo lo que había conocido se desvaneció en el aire pesado de la habitación. Alejandro sintió el nudo en su garganta. El futuro era una niebla oscura, llena de preguntas y secretos que ya no se podían ignorar. ¿Qué más había en esta historia? ¿Qué verdad tan devastadora se ocultaba tras cada silencio? La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Alejandro miraba a Lucas y todo parecía un caos. Sofía estaba allí, con un brillo de determinación en los ojos, pero también un miedo palpable. «¡Baja el arma!», gritó ella, pero Lucas seguía apuntando, su rostro retorcido por la rabia. Alejandro sintió el sudor deslizándose por su frente. «Lucas, por favor, hablemos. No necesitamos esto», imploró, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control. Las palabras se atascaban en su garganta como piedras. «¿Sabe cuál es el problema, Alejandro? Tú siempre tuviste todo, una familia, un legado, mientras yo fui olvidado. Por eso estoy aquí». La voz de Lucas resonaba en la habitación, cargada de dolor y resentimiento. Cada palabra era un golpe, y la pistola brillaba peligrosamente en sus manos. «No te olvidaron, solo fue un secreto», interrumpió Sofía, sus ojos fijos en el arma. «Lucas, si sigues así, no habrá vuelta atrás. No quiero perderte». La súplica de su hermana hizo que Alejandro se detuviera. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el tamborileo de pasos resonó en el pasillo. «¡La policía! ¡Están aquí!», gritó uno de los hombres que acompañaban a Alejandro. Un frío helado recorrió su espalda. «Lucas, hay que terminar esto ya». Pero Lucas solo se reía, una risa que sonaba más como un grito de desesperación. En ese momento, todo se desvaneció. Un estruendo ensordecedor estalló cuando la puerta de la mansión se derrumbó. Alguien entró corriendo. Y las luces parpadearon. Era un grupo de agentes de policía, con armas en mano,
listos para intervenir. Alejandro sintió el caos volverse un río desbordante. El sonido de órdenes gritadas llenó la habitación. «Bajen las armas, pongan las manos en la cabeza». Lucas parpadeó confundido y asustado. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Todo había llegado tan lejos? Sofía movió sus manos tratando de calmar a todos. «Es mi hermano, no le hagan daño». Pero el caos estaba al borde del estallido. Alejandro, sintiendo que su corazón latía con furia, gritó: «¿Qué está sucediendo? Díganme». La presión era insoportable y el sudor le empapaba la espalda mientras la verdad comenzaba a despegarse del aire. Pero justo cuando la situación parecía descontrolarse del todo, una figura familiar apareció detrás de los policías. Era su madre, Clara, con expresión atónita. «Alejandro, Sofía, ¿qué está pasando aquí?». El tiempo se detuvo de nuevo. Alejandro no podía creer lo que veía. Su madre, que había estado alejada tanto tiempo, ahora se encontraba en medio de toda esa locura. «Tú», murmuró con voz quebrada, «¿qué haces aquí?». «Vine a proteger a mi familia», contestó Clara, pero su rostro mostraba más preocupación que fuerza. Escuché que la situación se complicó, y entonces sus ojos se encontraron con Lucas, que aún mantenía la pistola en alto. «Lucas, por favor». De repente, Lucas se detuvo. La mirada de su madre lo atravesó, y el arma tembló en sus manos. «¿Tú eres?». La voz de Lucas se hizo eco de confusión, y la pistola bajó lentamente como si estuviera liberando toda la tensión acumulada. «Soy tu madre, querido. Todo esto, lo siento mucho». No estaba lista para enfrentar la verdad. La revelación de Clara hizo eco en la habitación. Todos se miraron, choqueados. Nadie esperaba escuchar esas palabras. Una chispa de esperanza brilló en el aire, pero Alejandro se sintió más confundido. La revelación era brutal. ¿Qué significaba eso para él? ¿Cómo podía su madre haber mantenido ese secreto por tanto tiempo? Las conexiones familiares se sentían como un hilo deshecho en ese momento, mientras la historia que creía conocerse desmoronaba. «¿Qué más hay que no me han contado?», Alejandro preguntó, su voz temblando. La confusión reinaba, y el futuro era una niebla más oscura que antes. Justo cuando esperaban una respuesta, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, acercándose con una urgencia que cada vez más se sentía como un dilema inminente. La habitación estaba llena de preguntas sin respuesta y secretos a punto de explotar. ¿Qué más oculta el pasado? El momento era surrealista. Alejandro sentía que todo su mundo se desmoronaba mientras su madre pronunciaba esas palabras. Lucas, con la pistola en mano, parecía confuso pero decidido. El eco de la amenaza flotaba en el aire. Sofía estaba a su lado, temblando. Su rostro blanco como un lienzo. «Lucas, esto no es lo que parece», dijo Alejandro, pero el joven interrumpió. «No intentes suavizarlo, Alejandro. Me han mentido toda la vida», vociferó, su voz llena de dolor y rabia. La tensión era indescriptible. Cada segundo se sentía como una eternidad. La policía entró, con armas desenfundadas, listos para controlar la situación. «Bajen las armas, pongan las manos en la cabeza». Los gritos resonaban en la habitación, mezclándose con el aire pesado cargado de incertidumbre. Lucas, aún con el arma apuntando, miró a su madre, y un conflicto interno se desató en su mirada. ¿Era ella realmente su madre? ¿Por qué había estado ausente? Clara se acercó lentamente, las manos levantadas. «Escúchame. Sé que esto es confuso, pero soy tu madre. Te he buscado». Su voz temblaba y las lágrimas amenazaban con saltar. «¿Buscándome? ¿A mí? Nunca te importé. Eres parte del problema». Lucas grita, y el aire vibró con su furia. Cada palabra era como un latigazo. «Lucas, lo que te dijeron no era toda la verdad», añadió Sofía, intentando conectar. «Por favor, déjanos hablar como familia». Pero la confusión era cada vez más evidente. Un caos que amenazaba con explotar en cualquier momento. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué nunca dijiste nada, madre?», preguntó. «¿A qué te refieres con que lo buscabas? ¿Por qué tenemos que llegar a esto?». Pero antes de que su madre pudiera contestar, un grito desgarrador cortó el aire.
Desde el fondo de la mansión, un sonido sordo, como un golpe, reverberó. El eco llenó el espacio, causando que toda la atención se volviera en esa dirección. «Maldita sea», murmuró uno de los policías, mientras los demás se preparaban para cualquier eventualidad. Lucas, visiblemente alterado, dirigió su mirada hacia el sonido. «¿Qué fue eso?» «Es peligroso», dijo uno de los oficiales. «Quédense donde están». En ese instante, la tensión se tornó en pura adrenalina. La puerta de la habitación principal se abrió de golpe, y otra figura irrumpió en la escena. Era un hombre con rostro familiar que todos reconocían. No era otro que su padre, Antonio, con una expresión de aprensión, sudor en la frente. «No disparen, soy yo», gritó, levantando las manos. «¿Qué diablos haces aquí?», Alejandro preguntó asombrado. «Vine a defender a Lucas, es mi hijo también», soltó Antonio, y las palabras callaron a todos. El mundo de Alejandro se detuvo. «¿Cómo es posible?», susurró Sofía. Los murmullos en la habitación se tornaron en un torbellino de confusión. Lucas estaba paralizado, la pistola bajada, mientras la verdad comenzaba a hacer impacto, y Alejandro sintió que su vida se desmoronaba aún más. Su padre tenía otro hijo, y todo lo que conocía se tambaleaba. «Pero, ¿cómo pudiste hacerlo?». Antonio, avergonzado, comenzó a contar una historia de promesas rotas y secretos familiares. La conexión reciente, con una mujer fuera del matrimonio, un amor oculto, y todo lo que había mantenido lejos de la familia. «Todo se ha vuelto un caos, pero necesito que lo entiendan», comenzó Antonio, cuando de repente un estruendo sacudió los cimientos de la mansión. La puerta principal voló, como si una explosión hubiera ocurrido. La figura de un hombre desconocido emergió de entre las sombras, con un gesto amenazador. «Es hora de que todos sepan la verdad», gritó, con un acento fuerte y decidido. El ruido ensordecedor llenó el lugar, y las miradas se volvieron hacia él en shock. La verdad de la familia Vargas era mucho más oscura de lo que habían imaginado, como un monstruo escondido en un armario que ahora salía a la luz en forma de rencor y venganza. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», gritó, sintiendo que un nuevo tipo de tormenta se desataba. «Soy el hombre que ha venido a reclamar su lugar. Alguien tiene que pagar por las mentiras», dijo el extraño, y el horror llenó el aire. La vida de Alejandro nunca volvería a ser la misma, y el abismo en el que había caído solo se profundizaba. ¿Qué secretos adicionales traería consigo este nuevo personaje? El momento era surrealista. Alejandro sentía que todo su mundo se desmoronaba mientras su madre pronunciaba esas palabras. Lucas, con la pistola en mano, parecía confuso pero decidido. El eco de la amenaza flotaba en el aire. Sofía estaba a su lado, temblando, su rostro blanco como un lienzo. «No podemos hacer esto. Bajen el arma», gritó Alejandro, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba de miedo. La tensión estaba al borde, y el sudor le corría por la frente. Las miradas se evitaban, como si reconocer la desgracia pudiera hacerla más real. «Escúchame, Lucas, no tienes que hacer esto», insistió Sofía. Sus palabras eran un rayo de esperanza en medio del caos. Pero Lucas seguía apuntando, los ojos llenos de furia. «Siempre fue tu familia, yo fui el olvidado», vociferó, su desesperación rompiendo el silencio. La pistola temblaba en su mano. Pero su determinación era firme. Justo cuando la presión se volvía insoportable, un grito salvaje resonó en la habitación, seguido de un golpe ensordecedor. La puerta principal se estrelló y otro hombre entró, un extraño con una energía oscura que llenó el lugar. «Ha llegado el momento. La verdad saldrá a la luz», gritó, pero su voz era diferente, profunda y amenazadora. Todos se quedaron paralizados mirándolo y el silencio fue mortal. «¿Quién eres tú?», murmuró Antonio, su voz tensa. «¿Qué quieres?». Los ojos de todos se fijaron en el nuevo visitante. Aquella figura impactante hacía que el corazón de Alejandro latiera más rápido. «Soy el que conoce los secretos de esta familia», dijo con arrogancia, «y he venido a reclamar lo que me pertenece». Las palabras salieron de sus labios como un veneno que se escurrió por las paredes. «¡Basta!»,
gritó Clara, la madre de Alejandro y Lucas, dando un paso adelante. No puedes estar aquí. Su voz, normalmente tan fuerte, ahora temblaba. ¿No ves lo que has creado, Clara?, continuó aquel hombre, dando un paso hacia adelante y señalando a cada uno con un dedo acusador. Sus mentiras, su traición. Soy el verdadero hijo de Antonio. Un silencio pesado se instaló. La revelación cayó como un rayo. Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. Tú eres... Soy David, el hijo que nunca quise que supieras que existía, dijo el hombre, su mirada desafiante brillando. Mi madre fue la amante de tu padre antes de que él se casara contigo, y ahora aquí estoy exigiendo lo que es mío. Las palabras resonaron en la habitación, llevando la tensión a un nivel insostenible. Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho. ¿Cómo podía ser esto real? Todos los secretos finalmente salían a la luz, y cada revelación parecía un golpe más fuerte que el anterior. ¿Por qué aparecer hasta ahora?, preguntó Lucas, la pistola temblando en su mano, aunque su rabia se desvanecía poco a poco. ¿Por qué ahora? Porque ya no tengo más tiempo. La familia Vargas ha ocultado la verdad demasiado tiempo. David se inclinó hacia adelante, casi como si intentara absorber toda la energía de la habitación. Y me niego a permitir que la historia se repita. «Cállate», gritó Alejandro. El nudo en su garganta se convertía en rabia. «Ninguno de nosotros te debe nada». Pero el eco de su voz se perdió en la desolación que estaba creciendo. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido sordo retumbó desde el pasillo. La policía había llegado, con sus gritos ordenando silencio. Las luces del coche parpadeaban fuera, y el aire se sentía electrificado. «Todos afuera, es un asalto», gritaron. «Nos están buscando», murmuró Antonio, con un brillo de pánico en los ojos. La situación se había intensificado más allá de lo que habían imaginado. «Lucas, Alejandro», murmuró Sofía, temblando. «Esto se está saliendo de control». Pero ya era demasiado tarde. La tensión era palpable. La verdad, esa monstruosidad que había permanecido oculta, estaba a punto de explotar, arrastrando a todos a un abismo del que quizás no pudieran escapar. El caos se desató cuando la policía irrumpió. Dentro de toda aquella confusión, Alejandro miró a su madre, a su hermano, a David. Cada uno llevaba en sus corazones un secreto y un dolor que abrumaban. ¿Cómo lidiarían con esto? ¿Qué más habría que descubrir? Las palabras familia y traición se entrelazaban en su mente, atormentándolo. La vida, en medio de toda aquella locura, nunca sería lo mismo. ¿Qué más se ocultaba tras las sombras de su pasado? El caos se apoderó de la habitación. La policía entró con armas desenfundadas, y el eco de sus gritos llenó el aire. «Bajen las armas, pongan las manos en la cabeza». Alejandro sintió que todo se movía en cámara lenta. La tensión era densa, como un hilo que amenazaba con romperse ante la mínima provocación. Lucas miró a su padre, y luego a David, que estaba allí, revelando secretos que nunca quiso escuchar. La pistola temblaba en su mano. «¡Basta ya! Esto no puede ser verdad», gritó Lucas, la rabia surgiendo de su pecho como un volcán a punto de estallar. «Escucha, por favor». «Es un error», intentó intervenir Clara, pero las palabras se perdieron entre el ruido y el sufrimiento. «¿Un error? Tú has sido un error», retó David, acercándose peligrosamente como un depredador a su presa. La habitación se llenó de murmullos y gasps de sorpresa. Estaban todos ahí, realmente atrapados en una tela de araña de crudas revelaciones. «No puedo seguir así», exclamó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Por qué no me dijeron nada antes?». La angustia y la ansiedad lo envolvían. Aquella imagen de familia que había construido se desvanecía con cada palabra. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Cuidado!», gritó Sofía, señalando hacia atrás. Una figura emergió de las sombras del pasillo, y antes de que pudieran reaccionar, un hombre se lanzó hacia adelante. Su rostro desenfrenado, su mirada llena de locura. «No van a despojarme de esto», vociferó mientras un cristal estallaba a su alrededor. Era un antiguo socio de Alejandro, un hombre al que había despedido después de un escándalo financiero. «Tú me dejaste en la ruina, ahora voy a devolver la jugada», gritó, sosteniendo una bomba en sus manos. El instante se detuvo.
Un grito colectivo llenó la habitación. Todos quedaron paralizados, el terror reflejado en sus rostros. «¡Suéltalo!», gritaron los policías, pero él solo reía, disfrutando del caos. «No, no, no». Alejandro sintió que su corazón se detendría. «No quieres hacer esto». La mirada de aquel hombre le decía que había perdido todo control. El ambiente se volvió espeso. El aire enrarecido por el miedo. Todos parecían estar a punto de explotar. Las emociones estaban al borde, como una cuerda tensa lista para romperse. Lucas bajó el arma, y su expresión se transformó, mostrando miedo y confusión en lugar de ira. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», preguntó, su voz temblando. «Ya no hay nada para ti aquí». «Claro que hay. Ustedes lo tienen todo. Mientras yo solo fui un despojo». La locura se asomó en sus ojos. Mientras el caos reinaba, el hombre prendió el fusible, y el tiempo pareció detenerse. Las sirenas aún resonaban afuera, pero dentro era un caos absoluto. «Dame un motivo para no hacerlo», gritó, su voz resonando como un trueno. En la tormenta acumulada, Alejandro sintió que el miedo lo atravesaba. Miró a Sofía, a Clara y a Lucas. El tiempo se alargó en una agonía silenciosa. No podemos dejar que esto termine así», pensó, sintiendo que la vida de todos estaba en la balanza. En un impulso casi instintivo, supo que debía actuar. «Carlos, espera, no tienes por qué hacer esto», gritó mientras se movía lentamente hacia él, tratando de desescalar el peligro. Pero Carlos, el antiguo socio, solo se reía. «¡Ah, ya no hay vuelta atrás! Estoy listo para que todos sientan lo que yo sentí. Es hora de justicia». En un instante, el mundo de Alejandro se partió. Una explosión resonó y la habitación se oscureció. Todo se volvió un torbellino de luz y sonido. Cuando el polvo se asentó, todos estaban caídos pero vivos. Las luces estaban parpadeando y Alejandro se arrastró hacia arriba. La confusión era total. «¿Están bien?», preguntó, aferrándose a su madre, su hermana, su hermano, aún con lucha en sus rostros. De repente, Lucas gritó desde el otro lado. «¡Mira!», y todos giraron la cabeza hacia donde él señalaba. Una figura, manchada de polvo, emergió del humo. Era David, ileso pero con una mirada de horror. «No, no me dejen aquí. Quiero saber que soy parte de esta familia. No me dejen solo». «Déjate de tonterías, David. Ahora puede que realmente seamos una familia, pero no así», replicó Alejandro con resistencia. Los murmullos llenaban el aire y el rencor comenzaba a combinarse con una nueva realidad. Las sirenas afuera ululaban más fuerte. La verdad de las mentiras estaba más cerca que nunca. «¿Qué vamos a hacer ahora?», la voz de Sofía tembló. La presión sobre sus hombros fue casi insoportable. La bomba se había desactivado, pero las mentiras y secretos seguían ahí, listos para explotar. Pero en un mundo de desconfianza, todavía había luz. Quizás, solo quizás, podrían encontrar un camino juntos, pero ¿sería suficiente para sanar las profundas heridas que habían armado en sus vidas? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y todo lo que conocían se tambaleaba en una cuerda floja. La verdad estaba al acecho. ¿Qué más vendría después? El caos se apoderó de la habitación. La policía entró, gritando órdenes, mientras la figura de Carlos se volvía más peligrosa con cada segundo. «Todos al suelo», resonó en el aire como un trueno. Alejandro sentía que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Las palabras de David aún retumbaban en su mente, llenas de resentimiento y rabia. «Esto es un completo desastre», murmuró Sofía, con sus ojos llenos de lágrimas, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Mientras tanto, el extraño que había irrumpido, Carlos, tenía la pistola en su mano, su rostro contorsionado por la ira. Alejandro sabía que tenían que actuar rápido. «No hagas nada estúpido», gritó, levantando las manos, intentando calmar a todos. Lucas hizo lo mismo, la pistola aún temblando entre sus dedos. «Bajo ninguna circunstancia le hagas daño a nadie», continuó Alejandro, sintiendo que cada palabra era un hilo delgado que sostenía la cordura de aquel momento. Carlos sonrió de manera desquiciada. «¿Y quién va a detenerme? Ustedes son los que lo han perdido todo», dijo,
apuntando con la pistola hacia Alejandro. La tensión llenó la sala. Sofía tomó la mano de su hermano, buscando consuelo, pero su nerviosismo era palpable. De repente, un sonido resonante hizo eco en el pasillo. Una explosión, una que tembló el suelo bajo sus pies. Tanto los policías como los hermanos se congelaron. «¿Qué fue eso?», exclamó Clara, con la voz en un hilo, su rostro pálido. Las luces titilaron y el caos se desató de nuevo. Un par de oficiales salieron corriendo hacia el pasillo, con gestos acelerados. «¡Salgan de aquí!», gritaron desde el fondo. Alejandro sintió que el pánico se apoderaba de él. «¿Qué está pasando?», preguntó, incapaz de procesar lo absurdo que se estaba desarrollando ante sus ojos. Carlos no estaba dispuesto a esperar. «No me detendrán. Esto no termina aquí». Dio un paso hacia adelante, y la mirada de Alejandro se centró en la pistola. «¿De verdad crees que vas a salir de esta planta?», dijo en un tono desafiante. «Piensa en lo que estás haciendo». Pero en ese cruce de palabras, otra figura apareció desde la oscuridad. Una mujer con una chaqueta oscura y el cabello desordenado. «Carlos, baja eso», gritó, su voz llena de urgencia. Todos giraron la cabeza en la misma dirección. El suspenso en el aire era un hilo tenso. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carlos, sorprendido. «Esto no es tu asunto». Pero ella solo avanzó. La policía, aún en control, apuntó hacia ella, pero no dispararon. La mujer ignoró el peligro y siguió acercándose. «Por favor, no tienes que hacer esto. Tú no quieres perderlo todo». «¿Quién eres tú?», preguntó Alejandro, sintiéndose igualmente confundido y aliviado por el cambio en la atmósfera. Esa pequeña chispa de esperanza en medio del caos. «Soy su hermana», dijo, y todos se quedaron paralizados, como si el tiempo se detuviera. «Los tres somos hermanos». Un estruendo retumbó en la habitación. Las palabras de la mujer transformaron todo. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No puede ser», susurró, mirando a Lucas, quien ahora estaba igual de atónito. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucas, confundido pero con un rayo de esperanza. «¿Por qué nunca dijiste nada?». La mujer acercó la mano a su hombro, como si intentara suavizar el golpe de la revelación. «Porque me escondieron. Sabía que tenía que protegerme. Pero ahora es el momento de unirnos. Esa familia que siempre creímos que era perfecta está llena de mentiras». Alejandro miró a su madre, quien estaba pálida de horror sin poder decir nada. «Esto no es posible», exclamó. «¿Por qué nadie me dijo esto?». Los murmullos llenaron la habitación. La tensión se expandía, como un globo a punto de estallar. Las miradas se cruzaban, cada uno enfrentándose a sus propios secretos. Cuando el sonido de las sirenas volvió a resonar, la amenaza que antes parecían ser solo los problemas familiares, ahora se convertía en algo aún más siniestro. Todos ahora estaban atrapados en una red de mentiras, y la posibilidad de que el caos se volviera aún más devastador se alzaba entre ellos. «¿Qué más hay que ocultar?», preguntó Alejandro, sintiendo que la angustia se convertía en más. «Desesperación. ¿Qué más nos han ocultado?». La verdad se estaba dibujando en el aire, y la oscuridad de su familia comenzaba a revelarse. Un secreto aún mayor lo acechaba, listo para atormentarlos. ¿Cuánto tiempo tendrían antes de que los demás secretos salieran a la luz, convirtiendo su mundo en cenizas? El caos reinó en la habitación. La policía, armada y lista para actuar, rodeaba a Alejandro y su familia. La figura de Carlos, con la pistola apuntando, parecía decidida a desatar su ira. La tensión era palpable, un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. Alejandro miraba a Sofía, a Lucas, a su madre Clara. Todos tenían miedo, y eso se podía sentir en el aire. «No lo hagas», gritó Sofía, su voz llena de desesperación. Era un momento crítico, uno que podrían no sobrevivir. Carlos, sin embargo, estaba poseído por su rencor. «Ustedes arruinaron mi vida», gritó, y su mirada ardía. «Carlos, piensa en lo que estás a punto de hacer», intentó calmarlo Alejandro, pero la furia en los ojos de su antiguo socio era inquebrantable. La aparición de la mujer, que se presentó como su hermana, había añadido una nueva capa de confusión, pero ahora no era tiempo para cuestionar.
Carlos apretó los dientes, su rostro enrojecido. El grito de Clara resonó. No, no, no. De repente, un resplandor iluminó la habitación. Una explosión retumbó como si el universo entero hubiera decidido sacudir sus fundamentos. Una pared estalló en pedazos y se llenó de polvo y escombros. La policía y la familia cayeron al suelo, aturdidos, mientras el sonido se desvanecía. Alejandro se levantó. Su corazón late con fuerza. ¿Qué demonios fue eso?, decía entre jadeos. Cuando el polvo se asentó, la confusión reinaba. Gritos de la policía se mezclaban con ecos del pasillo. «¡Es una bomba! ¡Tenemos que evacuar!», gritó un oficial. Pero en esos momentos de caos, mientras todos trataban de salir, Alejandro vio algo en el rincón, entre los escombros. Una figura, agachada y cubierto de polvo. Era David, su hermano, con una expresión de devoción, pero también de angustia. «No, esto es todo parte de un juego más grande», gritó. «¿Qué quieres decir?». Alejandro apenas podía procesar las palabras. «Ahora no es momento para juegos». La figura de David parecía crecer más fuerte en su convicción. «Es un experimento. Todo esto, mamá y papá, ellos no son lo que dicen ser». Cada palabra de David era un martillo golpeando el cristal en la cabeza de Alejandro. «¿Qué están escondiendo? Albert, el hombre que voló la puerta, es solo un peón en su juego. Hay cosas más oscuras. Saca esa arma, y tú también serás parte de esta locura». El aire se volvió espeso. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba, y la realidad de los secretos familiares se desnudaba como la piel de un mal herido. ¿Juegos? ¿Qué juegos? ¿Qué más me han ocultado? La policía, ignorando la situación digestiva que se desarrollaba, comenzó a gritar órdenes. «Todos al suelo. Esto se ha vuelto incontrolable». «Al suelo», insistió un oficial, empujando a Alejandro al suelo. Pero él siguió mirando a David, sin poder apartar la vista. Entonces, Carlos, algunos pasos hacia atrás. «¿Quieres una verdad?». Sus ojos centelleaban con locura. Los Vargas han estado jugando con sus vidas desde el principio. Con un movimiento brusco, Carlos bachó el arma hacia las ventanas. En un instante de locura, un resplandor de luz iluminó la habitación y una ráfaga de disparos resonó. Las ventanas estallaron y el aire se llenó de cristales. Todo se volvió confuso. Alejandro sintió un golpe sordo. El mundo a su alrededor se transformó en caos. La última imagen que vio antes de caer fue la de David gritando, encapsulando el terror en su mirada. Estaba oscuro y su corazón palpitaba descontrolado. ¿Qué había pasado? A medida que la conciencia regresaba, la confusión era abrumadora. ¿Dónde estaba? De repente, la voz de su madre rompió el silencio. «Alejandro, ¿estás bien?». Más que preocupada, parecía aterrada, y no solo por lo que acababa de ocurrir. Desde el fondo se escuchaba el murmullo de la policía, asustada y desconcertada. «¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué me han ocultado?». La perplejidad era una tormenta en su cabeza. Una vez más, el nudo en su garganta regresó, un recordatorio de que aún había secretos que no comprendía. Mientras el caos continuaba, Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaría. ¿Qué sucedería con su familia? ¿Acaso la culparon a todos por los pecados oscuros de alguien más? Esa era la última pregunta abierta cuando un sonido familiar resonó desde la habitación principal. Otra explosión. ¿Podrían sobrevivir a esta locura? La explosión había sacudido el suelo, pero Alejandro se levantó del polvo con una determinación renovada. Su mente corría, cada pensamiento como una mariposa atrapada en una tormenta. Las voces de la policía resonaban a su alrededor, pero lo que importaba era el caos emocional que se desataba en su interior. «Carlos, basta», gritó, sintiendo la presión de su pecho aumentarse. Su antiguo socio, ahora lleno de rencor, mantenía la pistola en alto, sudor corriendo por su frente. «No tengo tiempo para tus locuras. Suelta el arma y escucha». El rostro de Carlos se retorció en una mueca de dolor. «¿Escuchar? ¿Un traidor como tú? Nunca. Nadie se preocupa por mí». Sus palabras eran un eco de frustración, un espejo de la soledad que había sentido durante años. Mientras tanto, David luchaba por levantarse.
Su mirada oscura miraba a Alejandro y luego a Carlos. Este no es el camino. No importa lo que haya pasado. Tenemos que unirnos. ¡Cállate! Carlos apuntó en dirección a David, pero el sentido de fraternidad que había comenzado a brotar en Alejandro creció. Los tres somos hermanos. Estamos atrapados en esto juntos. Las palabras resonaban en el aire, colisionando con la verdad que había estado oculta. La imagen de su familia, llena de secretos, de traiciones, comenzaba a desdibujarse, dejando a la vista un paisaje desgarrador, pero también lleno de posibilidades. La conexión entre ellos, aunque dolorosa, era un hilo de esperanza en medio de la tormenta. «No voy a perder a más seres queridos», exclamó Alejandro, su voz temblando con la intensidad del momento. La mirada de Carlos parpadeó, y por un instante dejó ver un destello de duda. Pero, en un instante, el caos volvió a desatarse. La figura de la mujer que se presentó como su hermana se lanzó adelante, empujando a Carlos. «No, esto debe detenerse ahora», gritó. El movimiento fue lo que necesitaban. La pistola cayó al suelo, un sonido sordo que resonó y volvió a sumir la habitación en un silencio momentáneo. Aprovechando esa oportunidad, los policías se apresuraron hacia adelante, rodeando a Carlos. La tensión se desvanecía lentamente. Clara, temblando, se acercó a sus hijos. «No hay palabras para disculpar lo que hemos hecho. Pero ahora debemos sanar, debemos enfrentar esos secretos, y solo juntos lo lograremos». Mientras la policía arrestaba a Carlos, Alejandro sintió que la atmósfera comenzaba a despejarse. Una paz fugaz llenó la habitación, aunque las cicatrices quedarían. La verdad era abrumadora y aterradora, pero enfrentarse a ella sería el primer paso hacia la redención. Unos días después, en el jardín de la mansión, Alejandro estaba rodeado por su familia reconectada. «Este es el comienzo», dijo sinceramente. «No será fácil, pero vamos a sanar». Miró a sus hermanos, a Sofía y a Clara. Había esperanza, una luz tenue en medio del dolor. Mientras se abrazaban, dejando las sombras atrás, Alejandro entendió que su familia se había transformado, y que el legado que estaban construyendo tenía que ver más con la verdad que con el pasado. Fue un reto, pero juntos caminarían hacia adelante. A medida que la escena se desvanecía, surgieron las palabras que resonaron en la mente de Alejandro como un eco promisor. Porque en cada historia oscura siempre había lugar para la redención. Lograrán pasar a la historia, pero esta vez juntos. Es momento de hacerlo. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las nuevas historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta increíble comunidad.